nombre es Nicte Padilla y les voy a presentar la vagina, vulva y mama. La vagina es un conducto que se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva. Mide entre 8 y 10 centímetros. Su pared anterior es ligeramente más corta que la posterior y está aplanada en dirección anterior a posterior. Su extremo superior tiene forma de cúpula y su extremo inferior está aplanado transversalmente. Su trayecto es oblicuo y hacia adelante, y es muy distensible para permitir la entrada del pene o la salida del feto. Su cara anterior en sentido superior tiene la cara posterior de la vejiga, los uréteres e inferiormente la uretra. La vagina está separada de estas estructuras por medio de una capa de tejido conjuntivo laxo. Este se hace más denso cuando llega a la uretra. En esta parte ya es una capa muy gruesa y apretada que une fuertemente un órgano con otro, llamada tabique uretrovaginal. Entonces aquí tenemos la vejiga, acá el recto. En su cara posterior está tapizada por el peritoneo del fondo del saco rectouterino. Inferior al peritoneo, en el plano perineal, la vagina se adosa al recto. Y está separada por una capa de tejido laxo llamada tabique rectovaginal. Esta está atravesada por el músculo rectovaginal. En el límite superior del perineo, la vagina y el conducto anal se separan. El espacio rectovaginal triangular que limita está ocupado por el centro del perineo y los músculos que nacen de él, músculo transverso superficial y profundo del perineo y esfínter externo del ano. Aquí podemos ver el esfínter externo. En su porción intrapélvica son los 2/3 superiores del conducto. Es tejido fibrocelular del espacio pelvirrectal superior y está en relación con el uréter. Aquí tenemos el uréter. En su porción perineal se relaciona de superior a inferior con los fascículos mediales del músculo elevador del ano, con el diafragma pélvico y el músculo transverso profundo del perineo, y con el músculo constrictor de la vulva, el bulbo del vestíbulo y la glándula vestibular mayor. Aquí podemos ver la glándula vestibular mayor. El extremo inferior se abre en el fondo del vestíbulo de la vagina y está cerrado por el himen, que veremos más adelante. Aquí podemos ver que está el himen. Y vamos a tener distintos tipos de himen. Este es una membrana de espesor variable que se inserta en el borde del orificio vaginal y cierra parcialmente la entrada a la vagina. Tenemos un semilunar cóncavo, libre de membrana, orientado anteriormente, anular o labiado, dividido en dos labios laterales. Podemos ver que este es el normal, el imperforado, que este se necesita de una cirugía para abrirlo. Microperforado, tiene una pequeñísima abertura. Cribiforme, tiene varios hoyitos, y el tabicado. La configuración interna. La vagina tiene rugosidades, que son pliegues transversales dados por el engrosamiento de la mucosa. Se desarrollan en los 2/3 inferiores a esta. En el extremo superior se atenúan o desaparecen. Tiene columnas rugosas que están en cada pared anterior y posterior, son una eminencia longitudinal y media ancha y están cubiertas por las crestas transversas. El triángulo vaginal es un pliegue transversal situado en el extremo inferior del cuello uterino y su superficie corresponde al trígono vesical. Aquí podemos ver el trígono vesical, el orificio de la uretra. En su capa externa conjuntiva, es conjuntiva, su capa media es de musculatura lisa, conformada por fibras longitudinales externas y circulares profundas, y su capa interna es mucosa, y en la mucosa es donde podemos observar las rugosidades que ya había mencionado. Aquí podemos ver los pliegues, la capa muscular y la mucosa, que tiene gran cantidad de glucógeno.
La vagina está fijada a su sitio por el arco tendinoso de la fascia pelviana, ligamento cardinal y uterosacro, músculo elevador del ano, cuerpo perineal y la fascia pubovesical. Aquí tenemos el ligamento cardinal, el uterosacro, que son esto y esto. La vagina está irrigada superiormente por las ramas vaginales de la arteria uterina y la rama cervicovaginal y la primera arteria del cuello uterino. En su parte media la arteria vaginal, en su pared posterior la arteria recta medial, y todas estas arterias están a cada lado y se anastomosan entre sí y forman la arteria ácigos de la vagina. Aquí tenemos la arteria vaginal, la arteria uterina. En las venas forman un plexo venoso vaginal. Las venas de la vagina vierten en la vena ilíaca interna o en uno de sus afluentes. Aquí tenemos la vagina, el plexo venoso vaginal y las arterias y venas vaginales. Sus vasos linfáticos. Unos siguen a la arteria uterina, tributarios de los nódulos linfáticos ilíacos externos, y otros a la arteria vaginal, tributarios a los nódulos linfáticos internos. Aquí tenemos los ganglios iliacales externos y los internos. Los nervios de la vagina vienen de un plexo hipogástrico inferior. Su inervación simpática de los nervios esplácnicos lumbares, la parasimpática de los nervios esplácnicos de la pelvis e inferiormente del nervio pudendo. Aquí tenemos el plexo sacro, este es el nervio pudendo, y aquí los plexos uterovaginal e hipogástrico inferior. Y aquí los nervios esplácnicos pélvicos. Ahora pasaremos a la vulva. Este es el conjunto de órganos genitales externos de la mujer. Primero tenemos el monte de pubis o monte de Venus, que es una región de piel y tejido subcutáneo cubierta de vello que está por delante y por encima de la sínfisis del pubis, en dirección inferior a la pared anterior del abdomen. Los labios mayores. Estos son dos pliegues cutáneos que van desde el monte del pubis, que tenemos por acá arriba, hasta el periné. Su cara lateral está pigmentada y cubierta de vello. Aquí no se puede observar el vello, pero pues aquí tiene vello. Y está separada por el surco genitofemoral. Esto es el surco genitofemoral, que la separa del muslo. Su cara medial está en contacto con la otra cara medial del otro labio. Entre los labios tenemos la hendidura vulvar, la comisura anterior es la unión entre los labios mayores y la comisura posterior anterior es unión posterior. Ahora tenemos los labios menores, que estos son dos pliegues cutáneos de apariencia mucosa, están situados medialmente a los labios mayores. Estos miden de 3 centímetros de longitud y 1,5 centímetros de altura. Estos tienen glándulas sebáceas y la unión de estos por delante del clítoris forman el prepucio del clítoris. Aquí tenemos el clítoris y aquí está la unión. Estos se insertan en un pliegue por debajo del glande del clítoris llamado frenillo del clítoris. El vestíbulo de la vagina. Está dentro de los labios menores y ahí desemboca la uretra, la vagina y las glándulas vestibulares mayores y menores. Detrás del orificio externo de la uretra está el orificio vaginal y ahí la vagina se abre al exterior. Aquí podemos ver nuevamente el monte de Venus. Esto es el vestíbulo. Y aquí está la uretra. Tenemos el bulbo vestibular que está a nivel de la raíz de los labios mayores, compuesto por tejido eréctil, que es este.
La comisura de este corresponde a los puentes venosos que pasan del bulbo vestibular derecho a izquierdo por encima del clítoris. Está cubierta por los músculos bulbocavernosos, que son estos que tenemos por acá, y se fusionan en el cuerpo del clítoris. Este es el cuerpo del clítoris. Ahora pasamos al clítoris. Este es el órgano eréctil de la mujer que es homólogo al pene del hombre. Está ubicado en la vulva en el extremo anterior a los labios menores. Se forma por la unión de dos cuerpos cavernosos. Los pilares del clítoris son prolongaciones que se extienden a partir de este. La unión de dos de estos forman el cuerpo del clítoris. El glande del clítoris corresponde al extremo terminal. El clítoris está envuelto por piel, una capa celular y una fascia del clítoris. El ligamento suspensorio desciende de la línea alba y la sínfisis del pubis y termina en la fascia del clítoris. Aquí podemos ver un pilar, el cuerpo cavernoso, el orificio de la vagina, aquí, y el orificio uretral, y el glande. Las glándulas vestibulares. Las mayores tienen un conducto excretor largo que termina en el vestíbulo de la vagina, y las menores son glándulas mucosas próximas al orificio externo de la uretra. Estas son las glándulas mayores. Y estos son los conductos de las glándulas mayores o de Bartolina. Las arterias y venas. Las arterias vienen de las arterias pudendas externas, ramas de la arteria femoral, y de la arteria pudenda interna, que es rama de la arteria ilíaca interna. Por aquí podemos tener la arteria labial posterior, la arteria dorsal del clítoris, la arteria profunda del clítoris, la arteria pudenda interna, que es la arteria del clítoris también, la arteria del bulbo vestibular, y las venas son homónimas a las arterias. Los vasos linfáticos de la vulva terminan en nódulos linfáticos superficiales. También pueden dirigirse a los nódulos linfáticos inguinales o al nódulo linfático ilíaco. Aquí tenemos los ganglios linfáticos inguinales. Los nódulos femorales superficiales y los internos. Los nervios, la vulva está inervada por el nervio pudendo, que es un ramo del plexo sacro. Este conduce la información sensitiva a través del nervio dorsal del clítoris y de los nervios labiales posteriores. Los nervios vasomotores acompañan a las arterias que irrigan las formaciones eréctiles. Aquí tenemos el nervio pudendo, por aquí el nervio dorsal del clítoris y los nervios labiales posteriores. Ahora pasaremos a las mamas, que estas son una prominencia en la pared esternocostal de la mujer. Están situadas en la pared anterior del tórax entre el esternón y una línea tangente al límite anteromedial de la axila. Estas se pueden extender hasta la séptima costilla. En la mujer joven son casi hemisféricas. La mitad inferior es más redondeada y saliente que la mitad superior. Esta disposición se puede acentuar por la edad y el embarazo. Las mamas se vuelven colgantes y están separadas de la pared torácica por el surco submamario. La forma de las mamas puede variar dependiendo de la edad, de la raza y pues son muchos factores los que influyen. Su composición externa. La porción central de la mama es convexa y tiene una prominencia cilíndrica o cónica llamada pezón. Es este punto. Aquí tenemos el surco submamario. El pezón mide aproximadamente 1 centímetro de alto
y ancho. Su extremo libre es redondeado y es recorrido por surcos y pequeñas aberturas que son los orificios de los conductos lactíferos, por donde pues saldrá la leche. Estos se llaman poros lactíferos y hay entre 10 y 20. Este extremo libre puede estar deprimido o hasta hundido. Aquí tenemos pues diferentes tipos de pezones. La areola mamaria es una superficie pigmentada que rodea el pezón. Es irregular y tiene los tubérculos de las glándulas areolares, que son pequeñas eminencias constituidas por voluminosas glándulas sebáceas. El revestimiento cutáneo de la mama tiene fibras musculares anexas a la piel fina y móvil de la areola y el pezón. Las fibras circulares se adhieren a la piel de la areola hasta la base del pezón y se entrelazan alrededor de los conductos excretores de la glándula. Las fibras radiadas van perpendiculares a las circulares y nacen de la dermis de la areola y ascienden en el pezón y terminan en la dermis de este. Aquí tenemos la abertura de los conductos lactíferos que ya había mencionado antes. Las glándulas mamarias tienen casi la misma forma de la mama y está cubierta por la cápsula fibrosa, que es una lámina de tejido fibroso. La superficie de la cara posterior es regular y plana y el resto es muy irregular. En la circunferencia presenta unas incisuras y da origen a un proceso axilar. Estas son las glándulas mamarias. En la capa adiposa anterior o preglandular está ausente en la región de la areola. El resto son cúmulos adiposos de esta capa que están contenidos en las fosas adiposas. La cara anterior de las glándulas se forman las crestas fibrosas de la mama que se anastomosan entre sí y limitan con la piel espacios llenos de tejido adiposo llamadas celdas adiposas. Podemos ver que tiene pues mucha grasa. La capa adiposa posterior o retroglandular es más delgada y no tiene fosas adiposas, tiene unas trabéculas de fibra que se extienden desde la glándula a la fascia superficial. Estas separan los cúmulos adiposos entre sí y tienen una red arterial y varias venas. Las relaciones de la glándula mamaria. Existe un panículo adiposo y un tejido celular subcutáneo y están separados por una fascia superficial que limita profundamente con el panículo adiposo. La capa celular está entre la fascia superficial y la fascia de los músculos pectoral mayor y serrato anterior. Es un tejido laminar laxo donde se puede encontrar una bolsa serosa submamaria, pero esta es muy poco probable que aparezca. Aquí tenemos el músculo pectoral, las costillas, el músculo intercostal. Y esta es la pared del pecho. Aquí podemos ver las venas y las arterias que mencioné, los conductos mamarios y las células de grasa. Las arterias. La parte medial de la mama está irrigada por las ramas perforantes de la arteria torácica interna y atraviesan los primeros 6 espacios intercostales. La rama perforante o rama mamaria media principal atraviesa el segundo espacio intercostal. Las partes laterales e inferior de la mama reciben sus arterias de las arterias torácica lateral, subescapular, toracoacromial y torácica superior, que son ramas de la arteria axilar. La más importante es la rama mamaria lateral principal. Acá tenemos la arteria axilar. Las mamas tienen una red venosa superficial que alrededor de la areola reconocen un plexo venoso areolar. Esta red se vierte en las venas superficiales de las regiones vecinas. Las venas profundas drenan lateralmente en las venas torácicas laterales, medialmente en la vena torácica interna y posteriormente en las venas intercostales. Aquí tenemos la vena torácica lateral, las venas mamarias laterales, la torácica interna y las ramas perforantes, la vena mamaria medial,
Los vasos linfáticos drenan en su mayoría en una red subareolar y de esta parten dos troncos linfáticos principales hacia la axila. Aquí tienen los ganglios axilares. Los nódulos linfáticos axilares van a tener tres vías. La vía principal, que los colectores proceden de la porción superior e inferior de la glándula y terminan en los nódulos linfáticos axilares pectorales. La vía transpectoral. Los colectores que se originan en la cara profunda alcanzan a través del músculo pectoral mayor a los nódulos linfáticos apicales y la vía retropectoral. Los vasos linfáticos rodean el borde inferior del músculo pectoral mayor y desembocan en los nódulos linfáticos apicales, pasan entre los músculos pectorales mayor y menor. Los nódulos linfáticos paraesternales proceden de la porción medial de la glándula y atraviesan el pectoral mayor y los espacios intercostales 3 y 4. Y terminan en los nódulos linfáticos paraesternales. Estos son los nódulos linfáticos paraesternales. Y los nódulos linfáticos supraclaviculares es un tronco linfático que se dirige de la porción superior de la glándula hasta los nódulos linfáticos supraclaviculares. Acá están los nódulos linfáticos supraclaviculares. La inervación está dada por los ramos cutáneos que inervan a la mama, vienen de los nervios supraclaviculares del plexo cervical, del ramo cutáneo anterior y del ramo cutáneo lateral de los nervios intercostales 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí están los nervios intercostales, sus ramas cutáneas anteriores, los nervios supraclaviculares y nervios intercostales, ramas cutáneas laterales. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado. Gracias.